Egunon, buenos días a todas y a todos y un especial saludo a quienes se encuentran en un estado de salud más delicado. Doy breve cuenta de las principales medidas adoptadas en los 5 ámbitos de actuación prioritaria: salud, atención social, seguridad, apoyo económico y educación. Salud: planificación, inversión y reorganización para reforzar el sistema sanitario. Gestión de medicamentos y material sanitario. Apoyo a los profesionales, asesoramiento telefónico, refuerzo de la atención precoz a afectados, asistencia a domicilio, reordenación en centros de salud, hospitales y especialmente unidades de cuidados intensivos. También identificación de infraestructuras capaces de acoger nuevos servicios hospitalarios y sanitarios. En este punto apunto la urgencia. La urgencia es anticipar la adquisición de material en los hospitales, mascarillas, EPIs y respiradores. Un problema, como se ha dicho, general y compartido por todas y todos. Segundo ámbito, la atención social. Medidas dirigidas a familias y personas más vulnerables, dotación extraordinaria a las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos, priorización de la renta de garantía de ingresos, red de solidaridad voluntaria organizada, en colaboración con Cruz Roja y el tercer sector social de Euskadi. En este punto, la urgencia es reforzar la atención sociosanitaria en los centros residenciales y de personas mayores. Tercer ámbito, seguridad. Coordinación en la Mesa Técnica de Seguridad para el control y el cumplimiento de todas las medidas adoptadas. Colaboración con el Servicio de Salud en la atención domiciliaria para facilitar el transporte sanitario con garantías de seguridad. En este ámbito, la urgencia es reforzar el control estricto de las medidas de confinamiento adoptadas. Cuarto ámbito es el del apoyo económico, apoyo a empresas y autónomos, línea para financiar circulante, créditos a coste cero, programa de teletrabajo, en coordinación con las diputaciones forales, aplazamiento de obligaciones fiscales, programa también de conciliación de vida familiar y laboral, apoyo a sectores de comercio, hostelería y turismo. La urgencia en este caso es la coordinación con el Gobierno español y la Seguridad Social para agilizar la prestación de ayudas a las y a los trabajadores afectados por ERTEs. El quinto ámbito es la educación. En el ámbito educativo se ha prolongado el cierre de los centros educativos. Para paliar la situación se han articulado mecanismos telemáticos para seguir las clases y realizar los trabajos educativos desde el hogar. Y aquí lo que apunto como urgencia es garantizar la relación entre las personas educadoras y estudiantes para mantener el hábito de estudio desde casa. Estoy convencido de que compartimos estas prioridades y urgencias. Y permítame, presidente, y el resto de presidentes también 3 reflexiones. Primera, disposición total a la colaboración. Nuestro Gobierno tiene la firme determinación de ofrecer toda la ayuda que nos sea posible y de solicitarla cada vez que sea necesario. Nuestras prioridades las próximas semanas son reforzar las plantillas profesionales y garantizar el suministro de material sanitario. Segunda reflexión. Es conveniente que el Ministerio de Sanidad establezca criterios homogéneos para realizar los test de diagnóstico y contabilizar el número de personas recuperadas. Esta información es fundamental para dimensionar y abordar debidamente el problema. Además, y a efectos de planificación, sería necesario saber cuántos test rápidos vamos a recibir las comunidades autónomas y cuándo. Hasta el momento en Euskadi estamos gestionando la crisis con recursos propios. Y tercera reflexión. Abogo por una mayor unidad de acción en el marco de la Unión Europea a la hora de adoptar el conjunto de decisiones estratégicas que deben proponerse y deben ponerse en marcha. Eskerrik asko, muchas gracias. Aprobó un fondo de contingencia que podrán destinarse a actuaciones de protección y promoción social, utilizando los miembros del Gobierno. He considerado oportuno que también en esta segunda conferencia de presidentes estuviera respecto a un día normal equivalente. Por tanto, estamos hablando de caídas de más del consumo de los hogares. Se ha seguido la instrucción de mantener abiertas al público únicamente los establecimientos autorizados y estos pues han protegido, yo creo que tanto a los trabajadores como también pruebas de detección del COVID
También el apoyo del transporte para el traslado de cama. En relación con las medidas sanitarias excepcionales y el apoyo al personal sanitario, tengo que deciros que estamos ampliando los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Entre ellos un total de 7.633 médicos residentes, 14.000 médicos y enfermeros jubilados en estos 2 últimos años, ya que podrán realizar tareas auxiliares. En materia de suministros europeos. Hace ya un mes nos pusimos en contacto con distintas empresas españolas que estaban desarrollando kits. Sé que es una medida drástica, muy drástica, de las más drásticas de las adoptadas por los... En breve cuenta de las principales medidas adoptadas en los 5 ámbitos de actuación prioritaria: salud, planificación, inversión y reorganización para reforzar el sistema sanitario, de la atención precoz a afectados, asistencia a domicilio, de acoger nuevos servicios hospitalarios y sanitarios. En este punto apunto la urgencia. La urgencia es anticipar la adquisición de material en los hospitales, mascarillas, EPIs y respiradores. Un problema, como se ha dicho, general. Medidas dirigidas a familias y personas más vulnerables. Dotación extraordinaria para el control y el cumplimiento de todas las medidas adoptadas. Colaboración con es reforzar el control estricto de las medidas de confinamiento a las acciones fiscales. Programa también de conciliación de vida familiar, de ayudas a las y a los trabajadores afectados por ERTES. El quinto ámbito es educadoras y estudiantes para mantener el hábito de estudio desde casa. Estoy convencido de que compartimos. Primera, disposición total a la colaboración y garantizar el suministro de material sanitario. Es conveniente que el Ministerio de Sanidad establezca criterios homogéneos, saber cuántos test rápidos vamos a recibir las comunidades autónomas y cuándo. Unidad de acción en el marco de la Unión Europea a la hora de adoptar el conjunto. Tiene la palabra el sistema de salud. Pero antes, 3 consideraciones previas. En primer lugar, los equipos de los servicios de emergencias, de seguridad, de trabajo, que en Madrid se morían por minutos. Es necesario parar esa actividad. Mañana